Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes. Sí me gusta. Porque si les hablo uno suavecito, muy bueno, se están durmiendo. Entonces necesito no hablarles. Por más uno quisiera portarse bien, cambiar, pero la gente no coopera también. Necesito gritarles para que despierten, para que estén atentos. Yo no sé cuál es el plan que tiene el Señor hoy para con nosotros. Solo Él sabrá cómo se va a ir desarrollando este tema. Los hermanos coordinadores de la Renovación Carismática me hicieron el favor de invitarme a compartir este tema, que según el plan de nosotros es que se dé en 2 martes, en 2 reuniones, donde la primera parte, el día de hoy, pues sería tener más que nada una reflexión, una predicación, reflexión acerca de la importancia que tiene la Sagrada Eucaristía, lo que nosotros amorosamente llamamos la Santa Misa. Esa sería una primera parte, reflexionar lo grande, lo maravilloso que es la Sagrada Eucaristía para nosotros los católicos. Y la segunda parte sería entrar ya más de lleno a lo que es la Santa Misa, cada uno de los pasos, cada uno de los ritos que se van haciendo a lo largo de la Santa Misa. De dónde salió, de dónde surgió, por qué se hace lo que se hace, por qué se dice lo que se dice, por qué el Padre hace esto, por qué el Padre no hace aquello. Todas esas gestos, palabras, todo tiene un porqué y tiene un significado. Nada está inventado, nada está ahí extra o de adorno o nada más porque sí. Cada una de las partes de la Santa Misa tiene su razón de ser. Y ese es el objetivo de nosotros, lo que nosotros quisiéramos pues llevar a cabo, con el deseo de que después de que vivamos estos temas, después de que escuchemos estos temas, yo no voy a empezar a hablarles a ustedes y a decirles tienen que venir a misa, porque eso lo saben. Y todos ustedes son personas de misa por lo menos cada 8 días. Sí, entonces yo no les voy a decir que tienen que venir a misa. Eso lo saben y todos lo hacen para la gloria de Dios. Sino más bien la intención, más bien sería pues que a partir de estos temas comenzáramos a vivir la misa de una manera más plena, que disfrutáramos más la misa, que pudiéramos obtener de la Santa Misa todo lo que Dios nos quiere dar por medio de la Santa Misa, que aprovechemos todo lo que Dios nos da en la Santa Misa, conocer todo lo que se pueda conocer. Tampoco pretendo yo en este día, en este martes o el próximo martes, decirles que yo les voy a hablar todo lo que se puede decir acerca de la Sagrada Eucaristía. Sería muy pretencioso de mi parte. Seguramente más adelante en su caminar encontrarán personas que les hablen más acerca de la Sagrada Eucaristía, que les hablen mejor acerca de la Sagrada Eucaristía, que puedan enriquecer más aún lo que ustedes puedan llegar a conocer acerca de la Sagrada Eucaristía. Sería demasiado pretencioso creer que se puede hablar todo lo que se puede decir acerca de la Sagrada Eucaristía. Es tan grande el misterio de la Sagrada Eucaristía que es imposible abarcar todo. Son demasiadas cosas. Entonces vamos a comenzar hoy. Como les digo, hoy será más que nada pues una pequeña reflexión, predicación acerca de la importancia de la Santa Misa. Vamos a comenzar con esta.
Como les decía, la intención es que nosotros podamos entender y podamos comprender para poder vivir a plenitud la Santa Misa, lo grande, lo maravillosa, lo excelsa, lo necesaria, lo indispensable que es la Santa Misa. Yo no sé cómo puede haber personas que se alejan de la Eucaristía. Ustedes tal vez no. Ustedes, como les decía, son personas de misa de cada 8 días. Pero seguramente todos ustedes tienen un hermano, una hermana, un amigo, un familiar, un hijo que se ha alejado y que lleva años alejado de la Sagrada Eucaristía. Y muchas veces podríamos decir y podríamos pensar, ¿y cómo hacen esas personas para poder vivir sin la Sagrada Eucaristía? ¿Cómo hacen esas personas para poder seguir caminando el camino de la vida sin recibir ese alimento de la Sagrada Eucaristía? ¿Cómo hacen esas personas? Yo no sé si los hermanos del coro, que son los más profesionales en este campo, yo no sé si se acuerdan, hay un canto muy antiguo, hay un canto muy viejo que yo le decía a mi esposa, creo que yo aquí en Sagrado Corazón nunca lo he escuchado, o me equivoco y a lo mejor sí lo han tocado, pero hay un canto muy antiguo que dice más o menos así: no podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Lo que pasa que muchas veces no nos fijamos en lo que estamos cantando. Hacemos lo que los periquitos, lo que los loritos, nomás repetimos y repetimos sin reflexionar lo que estamos diciendo, sin darnos cuenta que en ese hermoso canto lo que estamos diciendo es que no podemos caminar con hambre. ¿Quién en la mañana que se levanta y se comienza a preparar para irse a su trabajo, o las amas de casa, ¿verdad?, que se quedan a trabajar ahí en su casa, quién no antes de comenzar el día se toma su traguito de café con un panecito, con una conchita con nata por lo menos, con una tortillita de harina embarradita de frijoles, con unas galletas, qué sé yo, con algo que le dé energía, con algo que le dé la fuerza para comenzar ese día? ¿Qué es la vida si no es un constante caminar? ¿Qué es la vida si no es un constante caminar desde que somos niños, caminando hasta nuestra adolescencia, nuestra juventud, a nuestra adultez? Nosotros no somos ciudadanos de aquí. Y no es lo que están pensando. Yo me refiero a que no somos ciudadanos de este mundo. No pertenecemos aquí, nuestra patria no es este mundo. Nosotros somos ciudadanos de otro mundo, de otro reino. Y nuestra vida es eso, es ese caminar, es ir caminando hasta que lleguemos a ese destino, a esa que sí es nuestra tierra. Somos peregrinos en este mundo. Nuestra vida es un constante caminar, un constante estar en movimiento, caminando hacia la tierra que nos está esperando, hacia la tierra que el Padre nos ha prometido, esa tierra prometida en donde ya no habrá tristeza, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, todo será alegría, y alegría plena y felicidad completa. Ahí es a donde nosotros pertenecemos. Pero para llegar ahí antes tenemos que caminar. Y ese camino que nosotros tenemos que caminar, en algunos tramos está nivelado y pavimentado, o con carpeta, con alfombra, y es sencillo caminar. Pero no todo el tiempo el camino está así. En algunos tramos en el camino hay barrancos,
En algunos tramos en el camino hay pozos, hay ríos que cruzar. A veces esos ríos llevan una corriente muy fuerte y hay que cruzarla nadando en contra de la corriente. A veces en ese camino hay barrancos que tenemos que escalar, que subir, y a veces caemos en un pozo del cual tenemos que salir. ¿Y de dónde vamos a tomar fuerzas para poder nadar en contra de esa corriente? ¿Y de dónde vamos a tomar fuerzas para escalar esos barrancos y salir de la profundidad del pozo en el que algunas veces solemos caer? Porque en el camino de la vida caemos. En el camino de la vida no todo es dulzura y felicidad. Hay momentos duros, momentos difíciles, dolor, sufrimiento, llanto, angustia, desesperación. ¿Y cómo hacemos para salir adelante de todos esos problemas si tenemos hambre? Si no tenemos la fuerza necesaria, la fuerza que nos da ese alimento, la fuerza que nos da ese pan para seguir caminando ese camino y atravesar los problemas difíciles, atravesar los dolores difíciles, los que son difíciles de atravesar. Hay momentos en nuestra vida en que sentimos que el dolor nos rompe, nos quiebra, que no vamos a ser capaces de salir adelante de ese problema, de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa tristeza, y sentimos que no vamos a poder. Y al pasar el tiempo miramos hacia atrás y nos damos cuenta que ese dolor quedó atrás, que ese sufrimiento quedó atrás, y no nos dimos cuenta cómo fue que logramos vencerlo, no nos dimos cuenta cómo fuimos capaces de salir adelante. Y la forma en la que fuimos capaces de lograrlo fue porque teníamos la fuerza que nos da ese alimento, ese pan que nos da la fuerza para caminar bajo el sol. Tenemos la fuerza. Entonces, esa debe ser nuestra mayor motivación. No podemos entender muchas veces cómo es que hay personas que dejan la Sagrada Eucaristía en segundo lugar, que dejan la Sagrada Eucaristía para después del partido de fútbol, que dejan la Sagrada Eucaristía para después de la fiesta, para después de ir al parque, para después de ir al cine, para después y para después. Y si ya después de que yo haya hecho todo lo que me complacía, lo que yo quería hacer, ya después, si me quedan fuerzas, si me queda ánimo, si estoy de modo, si estoy de ganas, me regalo la oportunidad de ir a la Sagrada Eucaristía, cuando debería de ser lo primero y lo más importante en nuestra vida, porque la Sagrada Eucaristía es la fuente, es la base que nos sostiene, que sostiene nuestra vida, que sostiene nuestra fe, que sostiene nuestro espíritu. Debería de ser lo primero en nuestra vida y lo más importante. ¿Cómo es que hay personas que se niegan ese precioso regalo que Dios nos ha dado, que es la Sagrada Eucaristía? Decía San Juan Crisóstomo, en la Santa Misa, en una Santa Misa, toda la corte celestial se alegra. Las almas del purgatorio reciben alivio y atrae hacia la tierra toda clase de bendiciones en una sola misa. Y decía también: pueden ustedes juntar todas las buenas obras, todas las virtudes, todos los merecimientos de todos los santos y de todos los mártires desde que inició la humanidad hasta el día de hoy, y sumarle a esas buenas obras y a esas virtudes y a esos merecimientos de todos los santos y mártires que van a venir en el futuro, desde este día hasta que el Señor vuelva. Y a eso le pueden sumar también toda la gloria que le dan a Dios en el cielo, miriadas y miriadas de ángeles, todos sus santos, y la mismísima gloria que le pueda dar la Santísima Virgen María, y no equivalen a una sola misa.
no equivale a una sola misa, porque esas son obras de las criaturas de Dios, y la misa es obra de Dios. La misa es el mismo Dios, el Hijo, dándole la gloria a su Padre por medio de su sacrificio. Nada, escuchen, nada le da más gloria a Dios que una misa. Nada le da más gloria a Dios que una misa. Es el acto de adoración perfecto. La oración perfecta, sin error, cuando la vivimos bien. Porque es Cristo mismo ofreciéndose en sacrificio al Padre para obtener para nosotros toda clase de gracias y evitarnos el castigo del que sí éramos merecedores. Eso en una sola misa. En el capítulo 15 del libro del Génesis hay un relato que, si nosotros logramos entenderlo en su contexto, en el tiempo en el que se está hablando este relato, en su contexto cultural, nos está hablando de una alianza. ¿Qué es la Santa Misa? El pacto del Señor, la nueva alianza, el nuevo pacto. En el capítulo 15 del libro del Génesis, Dios hace un pacto con Abraham. Hace un pacto con Abraham y le dice Dios a Abraham: me vas a traer una ternera, me vas a traer una cabra y me vas a traer un carnero, un pichón y una paloma. La ternera, la cabra y el carnero, bestias inocentes, todas de 3 años, las vas a partir a la mitad. Vas a poner una mitad frente a la otra, formando en medio un pasillo ensangrentado por la sangre de los animales. En el tiempo de Abraham, cuando se hacía un pacto, cuando se hacía una alianza, las partes involucradas en esa alianza tenían que pasar por en medio de las mitades de los animales partidos, leyendo las promesas y leyendo ahora sí que los pactos que habían redactado en esa alianza. Y pasaban por el medio de las mitades de los animales partidos, leyendo esas cláusulas, como queriendo decir: cualquiera de las dos partes que sea infiel, que quiebre este pacto, que su suerte sea como la de estos animales partidos, que termine como estos animales partidos. Esa fue la alianza que Dios hizo con Abraham. Pero Dios, dice el texto, Dios hizo caer a Abraham en un sueño profundo, y Abraham no pasó por el medio del pasillo. En cambio, dice que Dios, en la forma de una antorcha, pasó por el medio de esas mitades de los animales partidos, por el medio de ese pasillo ensangrentado, como diciendo: si tú rompes el pacto, yo pago. Si tú me eres infiel, yo me hago responsable. Si tú no cumples las promesas que hicimos en este pacto, yo respondo. Y eso fue lo que sucedió 2000 años después. Jesucristo fue entregado en la cruz, molido, golpeado, azotado, desfigurado, humillado, ninguneado, y todo porque tú rompiste el pacto, porque tú fuiste infiel, y porque yo no supe respetar
el pacto que había hecho con Dios, porque yo rompí ese pacto, porque yo fui infiel, porque yo no pude cumplir. Jesucristo vino y Él pagó, y Él sufrió la suerte de esas bestias partidas, de esas bestias ensangrentadas. Dice el libro del profeta Isaías, quedó tan desfigurado que ya no tenía forma humana. Isaías 53, 52, 13 y al 53. Eso sucedió 2000 años después. Nosotros rompimos ese pacto, pero Él, que es fiel, pagó por ti, pagó por mí. No es un culto vacío la Santa Misa. No es venir a la Santa Misa porque tengo que ir a misa, porque tengo que cumplir, porque así me enseñaron mis padres, porque no tengo nada que hacer el domingo. No es un culto vacío, es amor puro, amor hasta la sangre, amor hasta la muerte, amor hasta el sufrimiento insoportable e inaguantable. Eso es el sacrificio que celebramos en la Santa Misa. Él quiso pagar porque nosotros rompimos ese pacto. ¿Quién no puede venir a misa? Vamos a decirlo así. ¿Quién puede decir, yo no tengo que ir a misa, no necesito ir a misa? ¿Quién? ¿Saben quién? El que se pueda poner de pie y decir, como dijo Poncio Pilato, ustedes son los responsables de la sangre de este inocente. Yo me lavo las manos. Yo no tengo culpa. Si no tienes culpa, no tienes que venir a misa. Si no te sientes pecador, si no te sientes responsable, si tú crees que tú no rompiste el pacto, que tú no rompiste la alianza, entonces tú no tienes que venir a misa. Pero si sabes que rompiste el pacto, si sabes que no fuiste fiel, tenemos que venir a misa, porque ahí el Señor está entregándose en sacrificio por ti y por mí. Y yo vengo a eso, a que el Señor perdone mis pecados, me dé la vida eterna que me prometen las Escrituras por medio de su cuerpo y de su sangre. Solamente aquel que pueda decir como Poncio Pilato, ustedes son responsables de la sangre de este inocente, yo nada tengo que ver. ¿Quién puede decir eso? Nadie podemos decir eso. Todos somos responsables de ese sacrificio. Todos hemos pecado, todos hemos quebrado ese pacto. Todos rompimos la alianza que teníamos con el Señor. Si traen su Biblia, vamos a ir al Evangelio de San Lucas. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas. En el capítulo 24, versículo 13. Sí lo tienen, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dice el Santo Evangelio. El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Comencé en el versículo 1 y es en el versículo 13. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino?
Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que iba a libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos sus corazones para creer todo lo que anunciaban los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó las escrituras, lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quería pasar de largo, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Palabra del Señor. Todos conocemos bien este relato y conocemos el canto de los discípulos de Emaús. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar en este relato? Acabamos de escuchar la primera Eucaristía. Claro está, después de la última cena. La primera misa de la iglesia. Nos cuenta San Lucas que cuando estos discípulos iban por el camino, ¿cómo iban? Tristes, desanimados, frustrados, enojados, desanimados. Tengan en cuenta que era el primer día de la semana, que es un domingo, un día de trabajo para un judío, porque ellos descansaban, era el sábado. Fíjense usted cómo se sienten ustedes el lunes que temprano se levantan para ir a trabajar. No quisieran quedarse en casa, mejor, a gusto. Es un lunes, se levantan temprano, se preparan por ahí algún traguito de café, agarran sus cositas y vámonos para Emaús. Aquí ya no hay nada que hacer, aquí ya no hay nada para nosotros. Era un hombre poderoso en palabras y en obras. Todo el pueblo lo respetaba, pero lo mataron. Era el Mesías, el que nosotros esperábamos que iba a restaurar el reinado de Israel. Esperábamos que este Mesías, hijo de David,
retomara la monarquía, se subiera al trono de su padre, el rey David, y conquistara como el rey David nuevamente los reinos y los liberara del pueblo romano. Pero lo mataron. Todas las esperanzas, todo lo que ellos esperaban de él, lo que ellos creían que iba a suceder y lo que iban a recibir, se esfumó de un día para otro. Con esos sentimientos, con esa tristeza, con esa frustración, iban de regreso a su casa, a su pueblito de Emaús. Y por esa misma tristeza que ellos llevaban, por ese dolor, por esa frustración, por ese desánimo, cuando el Señor se les junta en el camino, sus ojos no fueron capaces de reconocerlo. San Lucas aquí nos está invitando a que nos demos cuenta que después de la resurrección de Jesús, nosotros ya no podemos ver a Jesús con los ojos del cuerpo. No vamos a poder ver a Jesús con los ojos de nuestro cuerpo después de su gloriosa resurrección. Ahora nosotros necesitamos verlo con los ojos de la fe. Nosotros tenemos que ver al Señor con los ojos de la fe. Tenemos que reconocer a Jesús en el pan y saber que Él está ahí en el pan y saber que Él siempre está ahí obrando en tu vida, trabajando en tu vida, trabajando en tu familia, trabajando en tus hijos, obrando en tu trabajo. Reconocer con los ojos de la fe que el Señor está ahí. El Señor está ahí. Ellos, por ese sentimiento que llevaban de frustración, no lograron reconocerlo, no lograron darse cuenta que era Él. Pero Jesús les dice: qué lentos son ustedes, qué lentos son para entender las Escrituras, qué perezoso es su corazón para entender las Escrituras. No tenía que ser así. ¿No lo dijeron los profetas acaso?, les dijo el Señor. El Evangelio no lo dice, pero a mí me gusta como para que el Señor les hubiera recordado el capítulo 52 del profeta Isaías y el 53, donde dice: mi siervo tendrá éxito, será levantado en lo más alto, y todos se van a asombrar al verlo, porque quedó tan desfigurado que ya no tenía forma humana. Y yo creo que eso les ha de haber recordado el Señor a estos discípulos de Emaús. No tenía que ser así. ¿Acaso los profetas no lo anunciaban? Y Jesús no es algo por casualidad, ni es algo que se le ocurrió. Jesús está siguiendo paso a paso la liturgia que se llevaba a cabo en las sinagogas judías, porque el texto San Lucas lo dice bien claro. Primero Moisés, primero el Pentateuco y luego los profetas. Primera lectura, segunda lectura. Y después de eso, la fracción del pan. Después de que Jesús les da la homilía, porque les dice: no tenía que ser así, no lo anunciaron de esta manera los profetas. Después de eso, dice el texto que llegan a la casa donde ellos iban, y Jesús hizo como que quería pasar de largo y lo invitaron a pasar. El que le abre las puertas de su casa, Jesús parte el pan con él en su casa. El Señor bendice el pan de su familia. Jesús bendice el hogar. Pero hay que invitarlo, no hay que dejarlo pasar de largo. Hay que invitarlo a nuestra casa para que bendiga el pan. Así como en el Padre Nuestro le pedimos: danos hoy nuestro pan de cada día. Diariamente tenemos que invitarlo, diariamente tenemos que abrir las puertas de nuestro hogar para que Jesús entre a bendecir el pan. Y no solamente el pan que nutre el cuerpo, sino el pan también que nutre el corazón. Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Y
Si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que Jesús llevó a cabo los 4 pasos de la consagración. Dice: y mientras estaba a la mesa, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Los 4 pasos de la consagración del pan. Lo tomó, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron a ellos los ojos. Entonces se dieron cuenta de que era Jesús. En el momento en el que Él parte el pan, en el momento en que Él hace la acción de gracias por ese pan, los discípulos se dan cuenta de que era Jesús el que había estado en medio de ellos. Después de eso nos sigue contando el texto que ellos regresan corriendo para anunciar a los demás que el Señor había estado con ellos. En el primer libro de los Reyes, hablando de la fuerza que nos da ese pan, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, hay un texto muy interesante que nos relata acerca del profeta Elías. ¿Sí se acuerdan del profeta Elías? ¿Quién se acuerda del profeta Elías? ¿Tú? ¿Estabas allí con él o qué? Casi. Sí. El profeta Elías dice el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, que el profeta Elías pasó por cuchillo a todos los profetas del Baal. Y la reina Jezabel, que era malvada, lo amenazó de muerte, le dijo que la misma suerte iba a correr él también. Elías sintió miedo, se llenó de pánico, de paranoia, se volvió paranoico. Y dice el texto: patitas, ¿para cuándo son? Agarró calle. Nomás la polvadera se vio, la polvadera que dejó. Y dice que caminó todo un día, se internó en el desierto y caminó todo un día. Y al llegar la noche, se desanimó, se deprimió, le entró la depre. Ahorita está muy de moda la depre. ¿Y qué hizo Elías? ¿Qué hacen las personas que están deprimidas? Todo el día duermen, todo el día tienen sueño, no tienen ganas de hacer nada. Les tienen que llevar la comida a la cama. No se bañan, no se levantan a comer, no trabajan, no hacen nada. Durmiendo pasan todo el día cuando les entra la depresión. Dice el texto que Elías igual se echó debajo de un árbol y se echó a dormir. Y le dijo: Señor, basta ya, quítame la vida porque yo no valgo más que mis padres. Por un día que caminó en el desierto, por un día que caminó, perdió el ánimo, perdió la fuerza, perdió el interés, perdió todo lo que había alcanzado. Y se echó abajo del árbol a dormir. Pero dice el texto que un ángel del Señor lo tocó y lo despertó y le dijo: come y bebe. Y apareció ahí un pan así cocidito en las piedras y una jarra de agua. Y Elías comió y bebió y se volvió a dormir. Se volvió a dormir, bien deprimido el hombre, bien deprimido, no tenía ganas de nada. Pero dice el texto que el ángel del Señor lo volvió a tocar, lo volvió a despertar. ¿Y qué le dijo? Elías, levántate y come. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el camino que te espera es demasiado largo. Hermano, el camino que te espera es demasiado largo.
Acuérdate lo que te dije ahorita al principio. Somos peregrinos, estamos caminando, vamos por el camino, no pertenecemos aquí. Nos está esperando una mansión en el cielo y el camino es demasiado largo. Necesitas comer y beber para tener fuerza para ese camino. Necesitas comer y beber. Elías comió y bebió de ese pan misterioso, de esa agua misteriosa que el ángel del Señor le dio a comer y beber. Y dice el texto que con la fuerza que recibió de ese pan y de esa agua, caminó 40 días y 40 noches. Antes había caminado un día y se deprimió. Y con la fuerza que recibió de ese pan misterioso caminó 40 días y 40 noches. ¿Y llegó a dónde? Al Horeb, a la presencia del Señor. Y pudo contemplar la gloria de Dios. Y todo por haber comido de ese pan. Prefiguración de la Santa Eucaristía. ¿Con qué se quita la depresión? Con el pan eucarístico. ¿Con qué se quita el estrés? Con el pan eucaristizado. ¿Con qué se quita la tristeza? Con el cuerpo de Cristo. ¿Con qué se quita el desánimo? Con ánimo. ¿Con qué se quita el desánimo? Con el cuerpo de Cristo. Cuando se sienta triste, cuando se sienta desanimado, cuando se sienta desfallecer, cuando sienta que ya no va a poder, con el cuerpo de Cristo, hermano, con la sangre del Señor. No hay ni que Red Bull ni nada de eso. Con el cuerpo y la sangre del Señor, para poder alcanzar nuestra meta, para poder llegar a ese punto final que nos espera después de este caminar, que es esta vida. ¿Todavía no? ¿Le seguimos entonces? Ok. Entonces, la Santa Misa nace de la última cena del Señor con sus discípulos. ¿Qué era lo que Jesús estaba celebrando? ¿Qué fiesta estaba Jesús celebrando con sus discípulos? La Pascua, Pesaj, la Pascua judía. Él, que era judío, había celebrado ya con sus discípulos, creo yo, estuvo con ellos 3 años, 2 Pascuas, y esta era la tercera Pascua que él iba a celebrar con sus discípulos. La Santa Misa que nosotros celebramos nace de esa fiesta de Pascua, y de la misma manera que esa fiesta de Pascua está cargada de signos, cargada de ritos, cargada de gestos, de frases, de palabras. La Santa Misa también tiene muchos ritos y tiene signos que nos apuntan hacia Jesucristo, signos que nos apuntan hacia su pasión, hacia su muerte y su resurrección. ¿Qué haríamos nosotros en la carretera si no hubiera señales, si no hubiera señalamientos? Nos perderíamos. De la misma manera, esos signos, esos señalamientos nos ayudan a nosotros aquí en la Santa Misa para que no nos perdamos. Entonces, la Santa Misa también, así de la misma manera que la Pascua, pues también vamos a ver los diferentes rituales y los diferentes signos que nos apuntan. ¿Quién es el personaje principal o el protagonista del Nuevo Testamento? Los veo vacilantes, como no muy seguros.
como si será o no será. ¿Quién es el personaje central, principal del Nuevo Testamento? Pónganse de acuerdo. Jesús. ¿Y quién es el personaje central del Antiguo Testamento? Ya te la sabes, hermano. ¿Dónde estás? ¿Quién dijo Jesús? Ya sé quién. Jesús es el personaje principal. ¿No les acaba de decir a los discípulos de Maús que el Pentateuco y los profetas hablaban de él? Todo apunta a Jesús. Todo apunta, ese pacto que le acabamos de hablar de Abraham, de Dios con Abraham, apunta hacia Jesús. El sacrificio de Isaac apunta hacia Jesús. El cordero pascual apunta hacia Jesús. El maná en el desierto apunta hacia Jesús. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Él es el cumplimiento de las profecías. En Él se cumplen todas las profecías del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Entonces, la Santa Misa es el resumen de ese triduo pascual. Es vivir ese momento. Fíjense, es vivir ese momento. Nosotros comenzamos a vivir con Jesús ese jueves santo. Acompañamos a Jesús al Monte de los Olivos. Acompañamos a Jesús en ese momento en el que Él estuvo angustiado. Estuvo tan angustiado que dijo: siento en mí una angustia de muerte. Y San Lucas, el médico amado, dice que él sudó sangre. Hematoidrosis, una condición que tiene una persona que tiene un nivel de estrés altísimo. Nosotros estamos con Jesús en ese momento. A eso venimos a la Santa Misa. Pasamos con Él, lo acompañamos saliendo del pretorio de la casa de Poncio Pilato hacia el Gólgota, en sus caídas, mientras lo golpeaban, mientras lo insultaban, mientras lo escupían, mientras lo jalaban de las barbas. Nosotros vamos caminando con Él por esa vía dolorosa cuando estamos en la Santa Misa, y lo acompañamos hasta el Gólgota, y llegamos hasta el Gólgota, y estamos a los pies de la cruz con su Madre Santísima también a nuestro lado. Y ella es la que nos da la fuerza, y ella es la que nos toma de la mano, y ella es la que nos carga para que podamos soportar lo que está sucediendo en ese momento, que es la crucifixión de su Hijo amado. A muchos hermanos no católicos les gusta muchísimo el texto. A nosotros los católicos más, pero a ellos también. El texto de Juan 3:16: tanto amó Dios a su Hijo tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Y es cierto. Dios entregó a su Hijo único, pero ¿y ella? Ella también entregó a su Hijo único, porque también nos ama a nosotros, porque también somos sus hijos. Ella también entregó a su Hijo, y ella también está aquí, y nosotros estamos con ella a los pies de la cruz del Señor. Hay vamos a decir, un error, desconocimiento por parte de algunos hermanos no católicos, no sé si de algunos católicos también, que dicen: es que los católicos en cada misa crucifican a Jesús. Y la Biblia en Hebreos dice que Él murió una sola vez. ¿Se han oído eso o no han oído eso? ¿Eso es lo que nosotros creemos? No, eso no es lo que nosotros creemos. El misterio de la Sagrada Eucaristía va mucho más allá de eso. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 13:23. Dice: nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado,
instituyó el sacrificio eucarístico. El Señor, ese día jueves en que fue entregado, mientras cenaba con sus discípulos en el cenáculo alto, que le habían preparado para celebrar el Pesaj, la Pascua judía, instituyó la Sagrada Eucaristía cuando tomó pan, lo bendijo, dio gracias, lo partió y lo repartió, instituyó la Sagrada Eucaristía. Cuando Él dijo: coman de este pan que es mi cuerpo. Y sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica: fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz, y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Cuando venimos a misa y participamos del sacrificio, no es otro sacrificio, es el mismo sacrificio que se llevó a cabo hace 2000 años en el Gólgota. Es el mismo sacrificio. Para Dios, que es eterno, no existe el tiempo. Él no está limitado por el tiempo, no está limitado por el espacio, no está limitado por la materia. Cuando nosotros cruzamos el umbral de este lugar santo, de este lugar sagrado, estamos fuera de lo que es el tiempo. Estamos viviendo ese momento nuevamente, realmente, con Jesucristo crucificado en el Gólgota. No es otro sacrificio, es el mismo sacrificio. A través del tiempo, Él quiso que quedara perpetuado y dejárselo a su amada esposa, la Santa Iglesia Católica. No es que sea otro sacrificio, no es que lo estamos crucificando nuevamente. Y vivimos ese momento. Ese maravilloso. Fíjense, yo quisiera que realmente, porque lo sabemos, somos conscientes de eso, pero yo quisiera que más que saberlo, pudiéramos comprenderlo, entenderlo en nuestro corazón. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos eleve las potencias del alma, las tres principales potencias del alma de las que nos habla Santo Tomás de Aquino: el entendimiento, la comprensión, la capacidad de comprender las cosas, la memoria, la capacidad de poder retener esas cosas que hemos comprendido, y la voluntad, la capacidad de amar para hacer esas cosas que hemos logrado comprender. Que pudiéramos comprender que no es un día X, un día más, un momento cualquiera, es un momento especial, es un momento irrepetible. Cada Santa Misa es un momento irrepetible, porque estamos en ese viernes, estamos presenciando la crucifixión del Señor, estamos frente al Gólgota. Nosotros vemos un altar, pero en realidad es el Gólgota, es la cruz en la que está nuestro Señor crucificado. Y eso es real, no es un signo, no es revivir, no es repetirlo, es presentificarlo. Ustedes han visto películas donde así como que hay unas películas donde así como que aparece un portal misterioso y luego la persona se mete y sale a otra época, a otro año. ¿No les ha tocado ver alguna película así? Por ejemplo, estoy en el 2026 y me meto por ahí y salgo a 1940 o algo así. Eso es lo que sucede cuando cruzamos esas puertas.
Por eso dice que recibimos una prenda de la gloria futura, porque la iglesia del Señor se reúne para vivir este momento maravilloso. Porque ustedes están aquí y ustedes creen que estamos aquí solos. No, toda la iglesia está aquí. Ese es el misterio que más adelante, cuando vayamos desarrollando los puntos de la misa, vamos a ver. La iglesia en todo el mundo está reunida en la Santa Misa, y no solamente la iglesia peregrina, la iglesia triunfante también se reúne con nosotros. Por eso, en ese pequeño momento, en esos 40 minutos, 45 minutos, se nos da una prenda de la gloria futura. A nuestros ojos de la fe del Espíritu podemos ver lo que nos espera después de esta vida, después de este mundo. Estar con todos los santos. Imagínese usted junto a Padre Pío, junto a San Juan Pablo II, junto a Madre Teresa de Calcuta, dando gloria a Dios día tras día, tras día, tras día. Los que no les gusta venir a la misa, lo siento, pero en el cielo es una eterna misa. Es una eterna misa. Y participamos de ese, por un instante, por 40 minutos, por 45 minutos, participamos y vivimos un pequeño momento, ese estar unido con nuestros hermanos que ya han alcanzado la perfección y están en el cielo. Estamos juntos dando gloria a Dios y alabando a Dios. Eso es lo que realmente sucede en la Santa Misa. Y venimos a misa a vivir ese pequeño momento y no somos capaces de apagar el bendito celular 30 minutos, 35 minutos, como si en ello nos fuera la vida. No falta aquel que le suene el celular a la hora de la consagración. Nuestra manera de vestir y nuestros gestos hablan mucho de nosotros, hablan del amor y del respeto que realmente le tenemos al Señor. ¿Cómo vengo yo vestido a la Santa Misa? Nuestra manera de actuar dentro del templo. Hay veces que en ocasiones cruzamos por delante del Santísimo y pasamos como si pasáramos por no sé dónde. Cuando lo que deberíamos de hacer realmente, sí o sí, es hacer una genuflexión delante del sagrario, delante del Santísimo. Genu, rodilla; flexión, doblar, rodilla al piso. No así. Pasar delante del sagrario es rodilla al piso, porque estás pasando delante del Rey, no de cualesquiera. Y no de cualquier rey terrenal, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Rey del universo, del Rey de la creación. Claro está que hay personas que por alguna condición física no pueden arrodillarse, pero la intención del corazón es la que Dios ve. Arrodillarse con el corazón. Si pasas 2 veces te arrodillas. Si pasas 3 veces te arrodillas. Si pasas 14 veces te arrodillas. ¿Sabes lo que en los tiempos antiguos le pasaba a una persona si pasara por delante de un rey y no le hiciera reverencia? ¿Qué le pasaba? Te juites. A un rey terrenal, a un ser humano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no merecerá que cuando pasamos delante de Él le brindemos más que el respeto? Porque respeto le podemos tener a nuestros padres, a nuestros hijos, nuestros hermanos. Un amor especial diferente, un amor diferente. Entonces nuestros gestos, nuestra manera de vestir, nuestro comportamiento dentro del templo
Al pasar esas puertas, nosotros estamos abandonando el tiempo, estamos abandonando el mundo, estamos abandonando todo lo que suceda allá afuera, queda afuera. Cuando cruzamos esas puertas es un momento especial, es un momento único en la historia, es un momento en el que vamos a estar delante de Él, en que vamos a viajar al monte, al Gólgota, a presenciar, a acompañar al Señor a su crucifixión. Pero no solamente a su crucifixión, también a su gloriosa resurrección. Proclamamos tu muerte, anunciamos tu resurrección, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Estás listo para que venga el Señor Jesús? ¿Que venga? ¿Realmente decimos ese ven, Señor Jesús, con el corazón, deseando que venga? Espero que esto nos ayude para hacer conciencia, y que de ahora en adelante, cuando estemos participando, no escuchando misa, no, viviendo la misa. Me dijeron que ya, pero nada más les voy a leer un minuto. Este librito de aquí se llama el Código de Derecho Canónico, que son, vamos a decir, como las leyes, ¿no? Leyes que nosotros como laicos debemos respetar, también sacerdotes, diáconos, todo mundo. Es déjenme ver si me acuerdo de memoria, 800. Y con este vamos a terminar, ¿ok? Con este vamos a terminar, como les dije, y ya el próximo martes, si Dios lo permite, vamos a comenzar ya con los pasos de lo que es la Santa Misa. Dice el Código de Derecho Canónico: tributen los fieles. ¿Quiénes son los fieles? ¿Ustedes son fieles? Bueno, entonces ustedes tienen que cumplir esto. Tributen los fieles la máxima veneración a la Santísima Eucaristía, tomando parte activa en la celebración, no como estatua, no como si estuvieras en misa de cuerpo presente, nomás el puro cuerpo, y el alma a saber por dónde andará, el pensamiento allá en el fútbol, a saber dónde. Tributen los fieles la máxima veneración a la Santísima Eucaristía, tomando parte activa en la celebración del sacrificio agustísimo, recibiendo este sacramento frecuentemente y con mucha devoción, y dándole culto con suma adoración. Los pastores de almas, al exponer la doctrina sobre este sacramento, inculquen diligentemente a los fieles esta obligación. Es una obligación participar activamente del sacrificio de la Eucaristía. No es si me quedó tiempo, no es si tengo ganas, no es si me animo a ir, es una obligación. Amén.